Bueno, yo creo que hemos hecho una buena primera parte después de los 120 minutos del miércoles y creo que la segunda parte pues nos ha pesado mucho a nivel condicional, ¿no? Creo que no nos han dado las piernas para más y bueno, eso contra un señor equipo como es el Constancia que además viene de mantener a gran porcentaje de la plantilla con el mismo staff, es decir, al final se conocen y es un equipo que coges como si lo cogieses en la jornada 30, pues al final, si un equipo como ese le das el balón, pues acabas sometido, que es lo que ha ocurrido. Había aparte donde ha sido dominador, has decir, no te trata, pero hoy la verdad es que ha sido bastante superior en la ocasión y ya este 2-0. La segunda parte, pues, solo modulos, pero no nos ha aguantado la estrella. Sí, yo creo que el tema físico ha sido un aspecto, un factor importantísimo, sobre todo en esa segunda parte. Ya no puedes ir a presionar como ibas en la primera parte, ya no llegas a la segunda jugada que es tan importante en esta categoría, que han sido ganadores en este tipo de jugadas en la segunda parte por completo. Y bueno, llegas tarde a las coberturas, a las permutas, a las ayudas y bueno, al final, vuelvo a repetir, eso contra un equipo como el Constancia, pues lo pagas caro. Por estos jugadores, cuando se han dado con días o Mateo Carden, no sé si con el Live decía a su edad que tienes a un nivel de esta segunda parte. Bueno, al final tienen fondo de armario, repito, es un equipo, un muy buen equipo, una plantilla larga que al final cuando hace cambios prácticamente el equipo lo nota. Pero bueno, más allá de eso, yo vuelvo a repetir, yo con la primera parte hemos estado muy bien, a pesar de irnos ganando 2-0, hemos tenido alguna ocasión más que otra, de ellos no recuerdo prácticamente ninguna situación que se hayan puesto o que nos hayan generado prácticamente peligro. Hemos tenido mala suerte con algún jugador o algunos jugadores que el miércoles tuvieron molestias y hoy no han podido participar. La lesión de David al poco tiempo de la primera parte que también nos condiciona, pero bueno, más allá de eso, que al final son cosas que le puede pasar a cualquier equipo. Yo creo que hemos competido hasta el último minuto y bueno, ellos han tenido el 2-3 muy cerca y bueno, creo que hay que valorar el punto muy bien después del esfuerzo del miércoles pasado. Vamos de miembro de la miércoles, teniendo el año pasado, se estuve con un partido de sorte, siguiente, lo siguiente, en campo de un poder de ya, un hiperioría superior, y que fue aquí la oportunidad, ahora aquí. Sí, al final el contexto es diferente, el cambio de superficie al final nos puede condicionar, las distancias del campo nos puede condicionar y evidentemente pues es un equipo de categoría superior, ¿no? Ahora mismo lo más importante es recuperar a los nuestros en la medida de lo posible e ir allí con nuestras armas pues ir a superar la eliminatoria, ¿no? La idea no es ir allí a tirarla, sino ir allí a competirla y superarla. Pero de Gasteo y Manuelson, el cambio de Izan y algunos jugadores que pues han quedado contigo y algunos no han convocado, no sé cómo destacan de tener este 11 o este grupo de destacar la liga. Bueno, estén los que estén, somos una plantilla corta y estén los que estén, sé que van a competir y van a hacer lo mejor que puedan, ¿no? Tenemos que, vuelvo a repetir, desde ya tenemos que intentar recuperar a los jugadores en la medida de lo posible y bueno, y los que lleguen allí en buenas condiciones, pues son los que van a competir, que seguro que lo van a hacer muy bien.